Estamos en la intersección de la vida y la muerte. Henos aquí, confrontados por la más profunda de las preguntas. ¿Será que el ocaso de esta vida marca un pasaje final? ¿O este es el momento de transición a otro estado del ser? Ahora empieza la búsqueda de respuestas. Los misterios de lo inexplicable, The Reader's Digest, presenta lugares sagrados y apariciones. Misterios de lo inexplicable. En un inimaginable abismo de oscuridad flota un planeta azul en la inmensidad del negro espacio. Tocada con la chispa mística de la vida durante algún antiguo incidente cósmico, la Tierra proporcionó la cuna para la vida misma. Desde los albores de la historia humana, hemos ponderado los misterios de la existencia y hemos acudido a los lugares más extraños de la Tierra en búsqueda de respuestas. A la sombra de estos grandes monumentos nació nuestro sentido de lo sagrado. Ellos nos inspiraron, pero las preguntas aún permanecen. Al final, nos vimos orillados a emular la imponente majestuosidad en pro de nuestra propia tranquilidad. Hace 5000 años, nuestros antepasados trabajaron con el fin de adornar la meseta del desierto de Giza con pirámides majestuosas. En Mesopotamia se construyeron zigurats espectaculares. En el Nuevo Mundo, vastos templos transfigurarían las selvas. Los desiertos serían grabados con extraños diseños y símbolos. Y en Europa se erigieron los silentes monolitos de Stonehenge. Se levantaron las piedras erectas de Karnak. ¿Acaso estos monumentos, construidos en épocas distintas y separados por miles de kilómetros, comparten un propósito común? El periodista y escritor Graham Hancock así lo cree. Él ha viajado a un pacífico rincón en el noroeste de Estados Unidos en busca de pruebas de la existencia de una ciencia antigua que alguna vez proporcionó el motivo y el significado de estos monumentos que nuestros antepasados dejaron atrás. Creo que lo que estamos viendo es arquitectura asociada a una ciencia de la inmortalidad. La obsesión fundamental del mundo antiguo no estaba relacionada con esta vida, sino con la vida después de la muerte. En busca de un patrón forjado en piedra, un patrón que se repite otra vez en todo el planeta, Hancock ha explorado muchos de los lugares sagrados del mundo antiguo. En todo el mundo hay sitios construidos con enormes bloques de piedra que poseen una alineación precisa. Uno puede ir a Stonehenge y encontrar justamente una misma alineación con el sol saliente del solsticio de invierno. Karnak, Avebury y Europa, todos estos lugares son parte de un sistema diseñado para facilitar el pasaje del alma de la vida a la muerte.
En el lugar menos esperado podría existir evidencia de esta antigua ciencia, aún en la frontera de New Hampshire y Vermont. La entrada a esta antigua estructura de piedra, como en Karnak y Stonehenge, está orientada hacia la trayectoria del Sol en el solsticio de invierno, el día más corto del año. Según Hancock, esta estructura es un eslabón en una cadena de conocimiento que va hacia atrás en las profundidades del tiempo. No sabemos quién las construyó. Realmente no sabemos cómo fue construida. No nos dicen nada de sí mismas. Solo nos queda preguntarnos ¿para qué fueron construidas? Hancock cree que la ciencia que los antiguos entreveraban con sus monumentos se ha perdido, quizá para siempre. Pero en el perdido mundo de los celtas y los druidas, todavía podemos encontrar testigos de aquella primitiva tradición. Sabían con certeza que la vida era en sí una preparación para la muerte, para la gran aventura que se encuentra después de la muerte y que había cosas específicas que se tenían que hacer en esta vida para estar listos para la vida del más allá. Los ríos, los arroyos y los lagos eran sagrados para los druidas. Cada uno de estos lugares era como un pasillo entre los vivos y los muertos. Y en estos puntos, los druidas ofrecían joyas de oro, armas valiosas y cálices de plata a sus dioses. Nada era tan valioso como para no ser sacrificado. En 1984 se abriría una ventana a este mundo desaparecido. Encontraron un pie en la banda transportadora de una compañía procesadora de turba cerca del pueblo inglés Lindow Moss. Fue la primera de una serie de pistas que llevarían a un descubrimiento más sorprendente. Dentro del antiguo pantano se encontró el cuerpo momificado de un hombre que había estado escondido 2000 años. A este cuerpo se le conoció como el hombre de Lindow. Fue hace 12 años cuando vine a Lindow Moss, el día después de que alguien había encontrado un pie muy bien conservado en el depósito de una fábrica de turba a poca distancia de donde estamos ahora. Siendo el arqueólogo local, me invitaron a explorar el lugar al día siguiente y caminé casi hasta donde estamos ahora. Para mi sorpresa, al salir de una de estas secciones, había un pedazo de piel humana muy bien conservada. Era el cuerpo de un hombre que hoy conocemos como el hombre de Lindow. El hombre de Lindow estaba perfectamente bien conservado. Tenía la piel tersa y flexible. Hasta las pestañas se podían ver. Tenía el cabello y la barba bien cortados, lo que nos indica que se preocupaba por su apariencia. Las uñas estaban divinamente lisas. Aún bajo el microscopio se veían lisas. Esta clara evidencia convenció a los arqueólogos de que se trataba de un hombre de rango superior. ¿Pero qué lo había llevado a ese destino? Un patólogo forense trazó los últimos momentos de la vida del hombre de Lindow. Era una impresionante secuencia de eventos que terminó en sacrificio humano. Bueno, parece una cortada más que una herida que se haya producido después de la muerte. Se han reconstruido los rituales de sacrificio de los druidas paso a paso, tal y como se llevaban a cabo hace 2 milenios. Se llevaba a la víctima a un paraje sagrado para prepararlo para los 3 pasos del ritual druida del sacrificio humano. Primero, ataban un cordón hecho con un tendón de algún animal alrededor del cuello y luego lo apretaban. Enseguida, le daban 2 golpes tremendos en la cabeza. Finalmente, usaban un cuchillo para cortar una arteria del cuello.
Podría tratarse de un príncipe o de un guerrero, o podría haber sido un prisionero de guerra al que habían retenido con ese propósito. Pero también podría tratarse de alguien que se sacrificara voluntariamente. Los celtas creían en la reencarnación. Para ellos la muerte no implicaba el obstáculo que implica para nosotros. Entonces, quizá para el beneficio de la tribu, esa persona iba voluntariamente a ser sacrificada. Dos horas al norte de Londres hay un hotel de 400 años de antigüedad que tiene una larga historia de apariciones de fantasmas. Hoy día se llama Hotel Bell, pero en el siglo XIX lo llamaban la Casa Antigua y pertenecía a una señora llamada Elizabeth Radcliffe. Según la leyenda, cuando Elizabeth fue asesinada en su alcoba, su hija se suicidó en la que ahora es la habitación 10. En el juicio del asesinato se conoció la verdad. La mano asesina era el amante de la madre y de la hija. Desde entonces, a lo largo de un siglo, los huéspedes del hotel han informado haber visto el fantasma de una joven en la habitación en la que se suicidó. Para analizar los últimos informes, Reader's Digest comisionó a un equipo especial de investigación. El director Tony Cornell ha sido miembro e investigador de la Sociedad Británica de Investigaciones Psíquicas por 30 años. La doctora Judith Cowney de la Universidad de Londres lo acompaña como observadora. Y el hombre que recientemente experimentó la aparición, Colin Mitchell, proporciona información como testigo ocular y nos da detalles precisos. Se podía sentir un punto frío, era como hielo. ¿A lo largo de todo el corredor? No, solo en un lugar específico. Prácticamente podías entrar y salir de él. ¿Y luego qué pasó? Un camarógrafo graba la investigación. Estamos en la habitación 10. ¿Esta es la habitación? Sí, es la habitación. Colin Mitchell pasó 3 noches en la habitación número 10. Él recuerda que los eventos paranormales se presentaban cada vez más frecuentemente. La aldaba de bronce se movía sola. ¿Usted lo pudo ver? Verlo y oírlo. La primera noche apareció un resplandor extraño en un rincón. Y a la mañana siguiente, aparecieron unas huellas de manos en la superficie interior del vidrio que protegía las antiguas paredes de yeso. La televisión. Y en ese mismo rincón, el cable de la antena de la televisión parecía moverse por sí misma. Acerquémonos a la cama. Una de las mañanas, tuve la sensación de que alguien me arropaba en la cama. Pero fue en su última noche cuando sucedió la más sorprendente de las apariciones. Desperté una mañana y justo ahí había una niña de unos 13 años. Diría yo que era rubia. Tenía puesto un vestido blanco y largo. Parada aquí. Sí, estaba parada ahí. Cruzó de ahí, al frente de la mesa, y desapareció. La segunda vez que la vi realmente, ella estaba sentada al borde de la cama. Se levantó, sentí cómo se movió la cama cuando se levantó. Me estaba mirando, caminó un poco hacia la mesa y volvió a desaparecer. Tony Cornell vino hasta aquí para encontrarse con este fantasma. ¿Por qué las casas y los castillos antiguos proveen el ambiente para tantas historias de fantasmas? ¿Será una especie de memoria contenida en estas habitaciones polvorientas que nos da escalofrío? ¿Podrían las emociones humanas poderosas, aunque fuera el horror de un instante, haber dejado atrás algún tipo de huella? De acuerdo a estos investigadores, los fantasmas y las apariciones son, de hecho, el producto de violentas y terribles acciones cometidas en el pasado. Es una teoría llamada impresión psíquica, la cual podría explicar por qué se ha informado de fantasmas en tantos lugares alrededor del mundo. Aquí, por ejemplo, dentro de la región de Auvernia, en el sur de Francia, se encuentra el castillo de Vos, un lugar que alberga recuerdos de un amor que terminó trágicamente.
En el siglo XVI, el propietario del castillo sedujo a una joven llamada Lucy. Su mujer, quien descubrió el adulterio, quiso vengarse inmediatamente y Lucy fue asesinada brutalmente. El barón de la Tour, el dueño actual, no duda que este terrible acontecimiento aún habita su castillo. La última vez que lo vi una pequeña luz. Y un momento después, vi la luz en todo su esplendor. También vi dentro de esa luz la sombra de una figura humana. Mientras el varón camina ya tarde en la noche por los corredores vacíos de su castillo, es fácil para él imaginar que Lucy aún podría estar aquí. Los recuentos acerca de sucesos sobrenaturales se han convertido casi en un evento común entre las casas europeas antiguas. Pero algunos lugares parecen estar sobrecargados de toda su propia historia. En la frontera entre Inglaterra y Escocia se erige el castillo de Chillingham, cuya milenaria historia ha sido manchada por las hazañas sangrientas que han ocurrido ahí. Sus cimientos descansan sobre las ruinas de un monasterio del siglo VII que fue sitiado y saqueado hace mucho tiempo. Los monjes que no escaparon fueron asesinados justo en donde estaban. El dueño actual, Sir Humphrey Wakefield, cree que los monjes aún caminan en la torre norte del castillo de Chillingham, que sus agitados espíritus están atrapados en los antiguos muros y piedras. Los estrangularon y descuartizaron. Luego los echaron en pozos. Les quitaron su propiedad y todo lo demás. Así que desde aquellos tiempos, un sinnúmero de espíritus furiosos flota alrededor. Estos no son los únicos fantasmas de los que se rumora habitan el castillo. La terrible pena de una joven parece haber perdurado durante siglos aquí. Se le conoce como la mujer de blanco. La dama de blanco. Ella deambulaba y deambulaba buscando a su esposo mientras los condes manejaban el castillo. A veces la veían subiendo y bajando las escaleras y caminando por todos los pasillos. Según la leyenda, su esposo huyó con su hermana menor, Henrietta Barclay, y a pesar de sus lastimosas súplicas, ni la hermana ni el esposo volvieron a posar su mirada sobre ella. Pero el fantasma más famoso del castillo de Chillingham fue el niño radiante. Su aguda voz aterrorizó a muchos huéspedes. El niño radiante apareció durante varios siglos. Realmente no sabemos quién fue, pero apareció muchas veces y salía de una pared de lo que hoy es el Salón Rosa. Durante 200 años, la fantasmal figura del niño radiante era una presencia que se veía con mucha frecuencia. Pero a principios de este siglo, las apariciones terminaron. Cuando limpiaron la chimenea, se cayó el yeso y reveló la osamenta de un niño. La identidad del niño sigue siendo un misterio. Solo sabemos que el propietario de la finca escogió su propia capilla ancestral como el lugar para sepultar los huesos. En lo que respecta a la voz del niño radiante, nunca se volvió a oír. Tenemos una maqueta de la habitación. El equipo investigador se ha reunido en una suite en el Hotel Bell. Están aquí para revisar la evidencia y desarrollar la mejor estrategia para asegurarse de que llegarán a su objetivo: reunir pruebas contundentes de la existencia de un fantasma.
La cama de Colin está aquí. Se ha construido una maqueta especial precisa en todos los detalles, con el objeto de encontrar el mejor lugar para situar las cámaras y los sensores. La habitación se torna fría, ellos oyen unos pasos, pero en este caso en particular sucedieron 15 diferentes eventos. El caso es complejo por la inusual cantidad de eventos paranormales. El doctor Cornell y la doctora Cowney tienen muchas preguntas sin respuesta. Él creía en fantasmas cuando... No creía en ellos. Eso es algo muy interesante también. Ni él ni su mujer creían en fantasmas, creían que eran tonterías. Quizá también existieron otras explicaciones más racionales para los eventos que Colin experimentó. En ese momento, entre la vigilia y el sueño, algunas veces, por ejemplo, la gente tiene la sensación de estar cayendo. ¿Cómo puede explicar el golpe de una sábana sobre el rostro? Y después sentir que algo o alguien me arropaba en la cama. No puedo, a menos que dijéramos que esa es la interpretación que usted hace de los sucesos. Y de hecho no estoy segura de que no sea eso. A lo que me refiero es a cómo explica que las sábanas estuvieran metidas debajo del colchón. Entonces, cuando miró, ¿realmente vio las sábanas metidas debajo del colchón? Lo sentí. Es un comportamiento extraño tratándose de un fantasma, ¿no cree? ¿Simplemente increíble o genuinamente asombroso? La investigación continúa. ¿Les provocamos tanto miedo como supuestamente ellos a nosotros? Desde tiempo inmemorial, la humanidad se ha fascinado con la muerte. ¿Tenemos alma? ¿Una esencia que nos sobreviva? ¿Podemos franquear el abismo que separa a los vivos de los muertos? Al final del siglo XIX y a principios del XX, preguntas como esta darían pie a un movimiento que se dio a nivel mundial conocido como espiritualismo. Los espiritualistas sostenían la posibilidad de lograr comunicación personal con los muertos. Ellos creían que una viuda en luto aún podía hablar con su amado. El espiritualismo ofrecía más que consuelo. Proporcionaba una línea de vida continua con los muertos. No solo hablabas con un espíritu sin cuerpo, hablabas con el espíritu de tu tía, de tu padre, de tu madre, del hijo que habías perdido. En la época de oro del espiritualismo, se aceptaba ampliamente que había ciertas personas con dones especiales que podían comunicarse con los muertos. Se les llamaba mediums. Su ritual más conocido eran las sesiones espiritistas. Con las manos unidas en la semioscuridad, cada persona se concentraba y el deudo esperaba el momento en el que el medium se convertía en un canal para un espíritu de los muertos. En la penumbra de la sesión espiritista, cualquier cosa podía suceder. La gente veía visiones de algún ser querido que había muerto. Las mesas se movían y elevaban por sí solas. No obstante, para muchos espiritualistas, todas estas manifestaciones extrañas no eran el punto medular. La mayoría de las veces, las personas que asisten a las sesiones buscan seguridad. Primero, la certeza de que sus seres amados se encuentran en otro nivel de existencia. Y segundo, que ellos a su vez harán lo mismo. Pero el espiritualismo no es la única forma en que el hombre ha buscado la comunicación con los muertos. Existen otros caminos más oscuros. También existía una tradición oculta en la que los espíritus, demonios o como los quiera llamar, podían ser obligados a actuar bajo la voluntad de una persona, ya que el humano podía controlarlos. Sin embargo, esto operaba de manera análoga. Nunca formó parte del movimiento espiritualista. En los albores de nuestro siglo, el nombre de un hombre se convirtió en sinónimo de lo oculto. Aleister Crowley, quien se llamaba a sí mismo la Bestia.
Alrededor de los 20 años, se convirtió en el líder de una misteriosa organización dedicada a revivir antiguos rituales y artes mágicas. Pero la llamada Orden Hermética del Dorado Amanecer fue demasiado restrictiva. Rompió con ella para fundar su propia sociedad secreta y aprender lo más oscuro de las artes demoníacas. Crowley cortejó el más oscuro de todos los poderes en busca de penetrar el velo que separa a los vivos de los muertos. Se rumoraba que utilizaba drogas y prácticas sexuales perversas. Finalmente, su oscura ambición lo llevó al borde de la locura. La prensa lo declaró el hombre más malvado del mundo. Tanto sus amigos como sus seguidores lo abandonaron y la bestia murió solo y sin un centavo en Inglaterra. En tanto, seguían emergiendo acercamientos más serios al mundo de la magia. Un grupo de renombrados físicos, filósofos y psicólogos fundaron la SBIP, Sociedad Británica de Investigación Psíquica. Ellos llevaron a cabo la primera investigación genuinamente científica de eventos paranormales y fenómenos espirituales. Los flashes de magnesio de sus cámaras revelaron los trucos en aquellos lugares donde habían sido vistos fantasmas. Por primera vez, se estudiaron a fondo las fotografías de los médiums. Lo que las imágenes revelaron era evidencia no de poderes espirituales, sino de dobles exposiciones y un claro y deliberado fraude. Los sensatos investigadores del SBIP descalificaron a todos y cada uno de los médiums que examinaron. Pero los más escépticos del SBIP no descartaron todos los fenómenos psíquicos. Aún ahora, algunos de sus miembros creen que hay sucesos que permanecen sin explicación. Va a ser interesante porque esta vez tenemos nuevo equipo. Contamos con una cámara térmica que vamos a instalar en la habitación. Creo que en esta área. La cámara registra la fluctuación en la temperatura. Colóquenla así. Mire, si la oriento hacia Colin, vea cómo la cara se le ve roja. Es debido al calor. Veamos qué pasa con usted. Ve, lo que muestra es la temperatura. Lo que haremos es colocarla en la habitación. Si Colin está en la cama, si pasa un fantasma caminando o si se presenta algún cambio de temperatura, seguro la cámara lo va a registrar. Entonces, nos podemos enfocar a eso. Vamos a instalar el equipo. Ahora lo que queremos hacer, tome uno de estos. Esto lo ponemos aquí, ella camina para allá, usted pone uno ahí abajo y movemos este para acá. ¿Se acciona con el movimiento? Exacto. Ella pasó por allí. Aquí tenemos un aparato que detecta la temperatura y también tendremos sonido. Si ella llega a hacer algún ruido al pasar, se enciende esa luz. La pondremos ahí arriba, ¿sí? Viendo hacia allá. De acuerdo. Entonces, si hay algún ruido del estilo del que se supone que ella hace en el suelo, Se enciende la luz. Perfecto. aquí tenemos la cámara térmica y aquí la cámara infrarroja. Esa orientada hacia la cama. Así está bien. Además está equipada con un reloj automático. Y ahora tenemos la cámara térmica ya que nos mostrará cualquier cambio en la temperatura de la habitación. Parece que ya estamos. ¿Listos? ¿Bajamos a ver los monitores? Maravilloso. Muy bien. Veamos qué podemos descubrir. Bien. Hay un fenómeno similar a las apariciones, pero aún más variable e impredecible. Algunas personas lo consideran el efecto del espíritu de una juguetona o contrariada ama de casa. Otros están convencidos de que no existe un mecanismo externo. Creen que estos extraños eventos son la proyección inconsciente de una sola mente. Cualquiera que sea la causa, se llama poltergeist.
Al final de la década de los 60, dos físicos del Instituto Max Planck de la Física del Plasma en Múnich estudiaron una extraordinaria serie de fenómenos físicos que se llevaron a cabo en el pueblo bávaro de Rosenheim. Como nos muestra esta dramatización realizada por la televisión holandesa, muy pronto este caso fue toda una sensación. Muchos de los hechos coinciden. Una joven alemana llamada Anne-Marie Schneider empezó a trabajar en una oficina en el centro del pueblo. Y con su llegada se inició una serie de extraños e inexplicables eventos. ¿Pero realmente giró la lámpara cuando ella pasó? ¿Es cierto que sonaban los teléfonos a las 5 de la tarde, como anunciando que era la hora de salida de Anne-Marie? Y mientras el reloj se adelantaba, ¿explotó el lugar? Nunca es fácil examinar los informes de poltergeist. Aunque los investigadores científicos confirmaron las leyes ordinarias de la física, no pudieron explicar los fenómenos ocurridos. La sensacional naturaleza del caso no permitió separar la ciencia de la ficción. Aún así, los eventos que ocurrieron en esta casa común y corriente en Enfield, Inglaterra, estaban tan bien documentados que todavía era posible obtener una evaluación imparcial. En 1997, la señora Peggy Hodgson, una madre soltera, vivía en esta casa con sus dos hijas. De hecho, todo empezó cuando alguien llamó a la madre a que subiera. Ella les dijo, ya duérmanse. Y lo que sucedió fue que el mueble se movió. Ella realmente lo vio moverse. Entonces lo empujó a su lugar y el mueble se volvió a mover. Desde entonces, por supuesto, el caos. Para estudiar el caso, se llamó a Maurice Gross, entonces un nuevo miembro de la Sociedad Británica para la Investigación Psíquica. Yo estaba seguro de que el caso era genuino. Y cuando llegué ahí, lo corroboré. Empezaron a volar pequeños objetos, específicamente unos pequeños bloques de juguete. Llamaron a un sacerdote, llamaron a un medium y eventualmente llamaron al periódico Daily Mirror. El Daily Mirror envió a un joven fotógrafo llamado Graham Murray. Al principio él estaba tan convencido como Maurice Gross. Me enviaron a la casa con un reportero. Había cosas volando muy rápido por toda la habitación. Yo miré a todas las personas que estaban presentes para saber si estaban haciendo algo, pero no. Estaban tan horrorizados como yo y las cosas seguían despegando y volaban por toda la habitación. La gente tenía que agacharse. Las mujeres gritaban, los hombres también. Todos estaban horrorizados con lo que estaba pasando. El poltergeist de Enfield se convirtió en toda una sensación. Pero en la medida en la que los periódicos del país reportaban los sucesos, las dudas empezaron a surgir en la mente de Murray. Lo que yo creo de todo el caso, realmente creo que cambió durante el tiempo que estuve ahí. Cualquier cosa que sucedía en la casa salía publicado en los periódicos al día siguiente. Se convirtió un poco en un circo. Uno de los elementos más sensacionalistas del caso fue la llamada fotografía de la levitación. Esta fue tomada por Murray con una cámara a control remoto. Muestra a Janet flotando en el aire. Su hermana está llorando. Inmediatamente se convirtió en material de primera plana. Los investigadores estaban convencidos de que se trataba de levitación. A mí me pareció como una niñita saltando de la cama. Era un fenómeno muy real, de eso no cabe duda. Todos aquellos que digan que era solo la imaginación de la gente están diciendo tonterías. Siento mucho que a mí me siga pareciendo una niña saltando en la cama. Pero el caso realmente se dio a conocer cuando Gross descubrió la voz de un fantasma, la voz de un espíritu que hablaba a través de Janet. A ver, déjame oírte decir mi nombre. Ese no es mi nombre. Me llamo Maurice. Déjame oírte decirlo. Maurice. Primero pensé que era una voz desencarnada que venía de la nada, pero eventualmente me di cuenta de que venía de la niña Janet.
Entonces la reté y le dije, Janet, esa voz viene de ti. Y me contestó, no, no es cierto. Le dije, si no viene de ti, Janet, ¿de dónde viene? Le tapamos la boca completamente, pero aún así siguió hablando. Soy invisible porque soy un FANTASMA. La persona que hablaba a través de Janet nos dio tantas pruebas que realmente nos dimos cuenta de que vivía en la casa. Nos dijo cómo había muerto y nosotros lo corroboramos. Tuve una hemorragia, me quedé dormido y morí en una silla, en un rincón, abajo. Sí, es el tipo de cosas que a los niños les encanta hacer. Es muy divertido hacer imitaciones para divertir a los adultos. Si uno les pone un poco de atención, está bien, pero no fue muy convincente. Si alguien me dice que no cree, entonces yo le diría, ese es tu problema, no el mío. Yo lo he vivido, me ha pasado a mí. Si no lo crees, entonces trata de averiguar más acerca del tema, o mejor, cállate. Una vez más, la cámara hace una toma alrededor de toda la habitación. Parece que el equipo está funcionando a la perfección. Ya es muy tarde. Estamos en lo más profundo de la noche. Lo más interesante es la cámara térmica. Ahí, ¿la ve? Nos da un panorama totalmente diferente. Le da un matiz distinto al problema. Entonces, si algo se enfría en la habitación, ¿cómo se vería ese frío? Vamos a suponer que un fantasma absorbe la energía que hay en el cuarto para crearse a sí mismo y es más frío que la temperatura ambiente. Ahora Tony Cornell y su equipo tienen que esperar. Mientras tanto se preguntan, ¿aparecerá el fantasma? ¿Se podrá filmar una aparición de esa naturaleza? En muchas partes del mundo, el pasaje entre la vida y la muerte no se ha imaginado como un último viaje. Para los seguidores del budismo, es nada más una breve interrupción en el ciclo sin fin del nacimiento, muerte y renacimiento que todos los seres vivientes deben soportar. Según los seguidores del budismo tibetano, todos somos reencarnaciones de otros seres. Además, los budistas creen que uno puede recordar sus vidas anteriores. En los países en los que la reencarnación forma parte de la cultura, frecuentemente la gente habla de recuerdos de vidas pasadas. Pero un caso en particular fue tan impresionante que capturó la atención del mundo entero. Creo que uno de los casos más impresionantes que se han reportado es el caso de Titu Singh. Era un niño de la India y cuando tenía como 5 o 6 años, hablaba de su vida pasada como un hombre llamado Surish Bama. Él podía recordar que había sido asesinado de un impacto de bala. El vívido recuerdo de Titu sobre ese violento evento propició una investigación para encontrar evidencia que probara su increíble aseveración. Pronto se descubrió que el mismo día de su nacimiento, un asalto se convirtió en una tragedia. En una bodega, a unos cuantos kilómetros del lugar donde nació el niño, un ladrón asustado abrió fuego sobre uno de los trabajadores. La víctima del hombre armado, un hombre llamado Surish Bama. Murió de un solo balazo en la cabeza. Lo que separa este caso de otros tantos es que aquello que el niño afirma sobre su reencarnación descansa en pruebas físicas. 2 marcas de nacimiento, una en la ceja y la otra en la parte de atrás de la cabeza. Cuando se compara el informe de la autopsia
con las marcas de la cabeza, se descubre que la marca de nacimiento de la cabeza está exactamente en la misma posición que la herida de la bala en la cabeza de Surich Bama. Y no solo eso, las heridas son ligeramente diferentes en tamaño, pero están situadas exactamente en el mismo lugar que la herida de entrada y salida de la bala en la cabeza de la persona que él recuerda. Así que las marcas físicas nos proporcionan evidencia de otro nivel en lo que respecta a recuerdos de vidas anteriores. Los padres del hombre asesinado se han convertido en visitas frecuentes de la casa de Titu Singh. Están convencidos de que Titu Singh es la reencarnación de su hijo muerto. Necesitamos abrir más la mente de la gente a la posibilidad de que somos más que este cuerpo, que deberíamos pensar más sobre lo que nos ocurrirá en el futuro. La teoría de la reencarnación dice que volvemos a otro cuerpo en cada vida y que el propósito es aprender más y evolucionar como seres. Entonces, si los budistas tibetanos están en lo correcto, o si son los hindúes los que tienen la razón, o si somos nosotros quienes la tenemos, no tiene la menor importancia. Yo lo veo como una ley natural universal que se llevará a cabo le pese a quien le pese. Pero por el momento quiero tu mente inconsciente. En Occidente, algunas personas también creen que pueden explorar las vidas anteriores y las encarnaciones previas. Tu vida previa. Como Melissa. Miles Austin es un hipnotista que usa la regresión a las vidas pasadas como técnica terapéutica. Me están mostrando lo que van a hacer con mis manos. La terapia de regresión a las vidas pasadas es en realidad una forma de terapia relativamente directa en la que se regresa a alguien o se le pone en estado de trance y después, con mucho cuidado, lo regresamos a sus vidas previas. Carol Lawson sufría de una misteriosa y debilitante afección en las manos. Después de una serie de remedios fallidos, optó por la terapia de regresión. Solo da un paso hacia atrás. Entonces dimos ese paso. No sabíamos con certeza a dónde íbamos. No sabíamos qué íbamos a encontrar. No sabíamos si iba a funcionar. Y eventualmente encontramos a una persona llamada Melissa. Y a través de una serie de preguntas de Miles, descubrimos que era el año 1608. Me están bajando por estas escaleras y no quiero ir. Repentinamente, el ritmo de su respiración aumentó dramáticamente. Los músculos de su rostro cambiaron y las manos de Carol se movían mucho. Me atraparon, me atraparon. Alguien me está tirando del cabello. Pero aún ahora, bajo hipnosis, Carol puede volver a vivir un momento de terrible tortura. Está convencida de que estos eventos realmente sucedieron, pero en una vida previa. Fue intensamente emocional, muy, muy fuerte. Quiero decir, fue una situación que me dio escalofrío cuando ella lo revivía. Pero era algo por lo que teníamos que pasar. Teníamos que cambiar ese recuerdo. Las descripciones de Carol de su vida anterior no se pueden verificar. Sin embargo, sus manos han sanado por completo. Nada en los monitores. Nada en los monitores. Es el día siguiente. Tony Cornell y Judith Cowney comparan notas. Una revisión cuidadosa de la grabación de la noche anterior no reveló evidencia alguna de fantasmas. ¿Por qué continúo? Porque aquí hay algo que se necesita explicar. Y no sirve de nada solo decir que es un problema demasiado difícil de resolver, pues la mente humana requiere de aclaraciones acerca de estas cosas. Aún sigo estudiando. Es un misterio sin resolver y sigue siendo un reto. La gran mayoría de las sociedades tienen creencias relacionadas con la vida después de la muerte. Se podría argumentar que porque todo el mundo parece creer en ello, excepto las sociedades más tecnológicamente urbanizadas, en las que todo el mundo es muy racional y científico al respecto, entonces debe haber verdad en ello. De otra forma, ¿por qué existen todas estas creencias? Yo creo que es algo que no se puede explicar.
Es algo que está ahí en ciertos momentos. Quizás siempre, pero no de una forma física. Sin embargo, a mí no me cabe ni la menor duda. Era una niña de 12, 13 años, con un vestido largo, blanco, flores en el cabello, y estaba ahí, era tan real como cualquier persona. Colin cree que fue testigo de una presencia que, de alguna forma, había engañado a la muerte. Era real, estaba ahí. Y yo creo que siempre, siempre voy a decir lo mismo. Para mí estaba ahí, era real. El testimonio de Colin está basado en la observación. Sin embargo, en algunos casos es la experiencia de lo que ocurre después de la muerte lo que forma la base de la creencia. La búsqueda de la verdad en relatos del más allá de la tumba es un asunto poco seguro. Si algo invita a nuestro escepticismo, con certeza son las historias de los sacerdotes vudú y sus poderes sobre aquellos espíritus aún encarnados que rondan los zombies de la isla de Haití. Pero aún aquí, la verdad puede ser más extraña que la más disparatada ficción de Hollywood. Clervius Narcisse. Pero nunca murió. Se convirtió en zombie. Claramente, el fenómeno zombie es más que un mito. El antropólogo norteamericano Wade Davis ha revelado muchos de los secretos del vudú. Por definición dentro del vudú, un zombie es un individuo a quien se le ha robado el alma por medio de la brujería. Ya en la tumba, de alguna forma son resucitados mágicamente y de este pasaje de la muerte son revitalizados por la magia de brujería para orientarlos a un destino incierto, un destino que se dice casi siempre que tiene que ver con la esclavitud. Una víctima indefensa solo puede mirar, llena de horror, cómo se llevan a cabo los rituales de la muerte y entierro. Si la hipótesis química es correcta, la persona pasa por una experiencia fuera de serie. No está envenenada. Es llevada a un estado de muerte aparente. Su metabolismo baja. Está paralizada. Sin embargo, sigue consciente. Clervius Narcisse fue sepultado vivo. En la profundidad de la noche, avisarlo. Pasaron casi 20 años para que recuperara su libertad. A 1.600 kilómetros de Haití vive una compositora que realmente puede celebrar su libertad. Como Clervius Narcisse, ella también regresó de los muertos. Para proteger su privacidad la llamaremos Mary Hartman. En 1990, los doctores le descubrieron una arteria inflamada, un aneurisma dentro del cerebro. Solo un extraordinario procedimiento médico, la cirugía para paro cardíaco hipotérmico, podría salvar su vida. Con el objeto de prepararla para la cirugía, se redujo la temperatura del cuerpo de Mary a 5 grados centígrados. Se efectuó una desviación cardiopulmonar. Su corazón y su respiración se detuvieron. Entonces, el cirujano abrió el cráneo y drenó la sangre del cerebro. Ya no había actividad cerebral que se pudiera detectar. El doctor nos explicó que aunque me iban a quitar la vida, luego me la devolverían. Y eso fue lo que hicieron. Me detuvieron el corazón, me drenaron la sangre, me congelaron. Y esto provocó que se hiciera más pequeño el aneurisma que estaba lleno de sangre. Es increíble porque durante ese lapso, cuando se drena la sangre de la cabeza, no hay pulso ni respiración. La temperatura del cuerpo es de 15 grados centígrados. El doctor Michael Sabom es cardiólogo, pero su interés en el caso de Mary va más allá del reino de la medicina.
Los recuerdos de Mary han reforzado una creencia que él mismo antes había descartado. Experiencias cerca a la muerte. Mary reunía todos los requisitos para que se le declarara como persona muerta. La única obvia diferencia entre Mary y alguien que está muerto es que Mary regresó. Lo más extraño que me ocurrió cuando me estaban operando es que salí de mi propio cuerpo. En el momento en el que salí, todo era maravilloso. No había dolor, ni peso que cargar. Libertad total. Era maravilloso. Me di cuenta de que era mi cuerpo muerto el que estaba sobre la mesa. Pero estaba bien. Así debía ser. Estaba bien. Lo siguiente que me di cuenta fue que algo tiraba de mí. Y mientras sentía eso, claramente oí que mi abuela me llamaba. E inmediatamente fui hacia ella. Estaba vestida de luz. Todos los que me rodeaban estaban vestidos de luz como si fuera ropa. Parecía que la luz emanaba de ellos. Todo estaba vivo. Y esta luz envolvía a todos los que estaban ahí. Y recuerdo que pensé, estoy de pie en el aliento de Dios. Encontré a todo tipo de gente. Encontré a 2 personas que ni siquiera sabía que habían muerto. La mayoría eran miembros de mi familia y conocía a muchos de ellos. Pero había muchos, muchos, muchos más que no conocía. Ellos me conocían a mí. Había algo que nos relacionaba. Ellos me conocían. Llegó el momento en que tuve que regresar al cuerpo. Mi tío me hizo regresar. Y eso estaba bien. Yo sabía que iba a regresar. Estaba bien. Pero cuando regresé, vi el cuerpo. No quería meterme en él. Parecía una especie de accidente de trenes y yo sabía que me iba a doler mucho. Tuve la sensación de ser empujada de vuelta al cuerpo. Inmediatamente sentí como si me hubieran empujado a una piscina con agua helada. No sé qué significa. Lo que significa para mí es, sin importar qué lo haya causado, una experiencia maravillosa y curativa que me enseñó que no hay nada que temer de la muerte, del proceso natural de la muerte. No importa lo que piense del asunto. No importa. Para mí, haberme salido de ese cuerpo y sentir la paz perfecta y la armonía con el mundo entero y ser capaz de poder llevarme un poquito de ese bien conmigo. Solo puedo decir cosas maravillosas de la muerte. Cosas maravillosas. No hay nada que temer. Somos unas criaturas mucho más misteriosas de lo que imaginamos. Realmente no entendemos la naturaleza del universo en el que vivimos. Curiosamente, si uno estudia los textos antiguos, lo que dicen repetidamente es que esta vida es la ilusión y que la vida después de la muerte es la realidad, lo que verdaderamente deberíamos llegar a conocer. ¿Hay vida después de la muerte? ¿Acaso los antiguos lograron revelar este misterio solo para que se perdiera en el curso del tiempo? Quizá todavía hay muchos secretos en el oculto orden de las piedras que aún esperan ser descifrados. Pero ante la faz de tales misterios inexplicables, tenemos que elegir entre la ciencia y la creencia.